oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Un Bacari en las Ondas, Un Bacari en las Ondas especial, lo sabréis al final. Y el tema hoy que nos va a presentar Sergio Bacari va a ser otro de los buques insignias de lo que fue Israel y lo que es Israel, el Moshav. ¿Qué tal, Sergio? Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos están escuchando. Sí, como bien lo dijiste, la semana pasada hablamos acerca del kibutz y de los kibutzim y de cómo se vive dentro de ellos, sobre los cambios que sufrió y de la sorpresiva levantada en los últimos años. Fuera de Israel todos saben que es un kibutz, pero pocos saben lo que es un moshav, y hoy quería aprovechar la oportunidad para hablar de ellos, pero concentrarme en uno en especial, que fue el primer moshav de todos y hasta hoy sigue siendo el más importante, que se llama Moshav Nahalal, que está muy cerca de la ciudad de Nazaret, para ubicarnos un poco. Ese lugar es famoso por cómo se ve desde arriba, y te recomiendo a ti, Jorge, y a los que nos están escuchando, que mientras nos escuchan tomen una foto sobre el Moshav Nahalal de Israel, mientras escuchan el programa, para entender mucho mejor a lo que yo me refiero. Además, son fotos hermosísimas, las tomadas desde arriba, porque de arriba se ve algo maravilloso. Y es como un sol dibujado. Pero si nosotros bajamos un poco y empezamos a caminar por ese moshav, vamos a conocer la importancia histórica que tiene, y nos vamos a tropezar con personajes que vivieron ahí, como Hannah Senesh, Moshe Dayan o el rabino Dadi Ben-Ami, que todos ellos salieron de ahí. Después te voy a nombrar a más personajes. Cuando uno viaja a Austria, no deja de visitar la casa de Mozart, y si uno es judío, se hará una escapada a la casa de Freud o a la de su vecino Herzl. En Rumania, uno no dejará de visitar el palacio de Bran, donde transcurrió la novela de Drácula. Pero quien viene a Israel debe pisar este lugar, y lo digo con responsabilidad. Es uno de los lugares más importantes de Israel. Hablo del país Israel como Estado sionista y no Israel de los tiempos bíblicos. Ya que en ese moshav, en Nahalal, se criaron muchas celebridades. El moshav tiene ya 98 años, y fue el primero que se llevó a cabo. Pero la ideología del moshav fue establecida exactamente hace 100 años, en el año 1918, cuando se estableció y se escribieron las bases de lo que sería el moshav. El nombre Nahalal fue conservado desde tiempos de la Biblia, cuando en el libro de Josué le consiguieron este lugar a la tribu del sexto hijo de Jacob, que se llamaba Zebulún, y vemos cómo a través de la historia siguió conservando el nombre Nahalal, tanto en los próximos libros de jueces, o incluso los árabes, cuando estuvieron acá viviendo, que al lugar lo llamaban Mahalul, que es parecido al nombre. Hoy por hoy en el moshav hay solo 75 granjas, y después voy a explicar bien lo que es el moshav. Pero en ese lugar hay un sinfín de próceres que pasaron y que vivieron y que se criaron. Dos de los mejores soldados que ya te nombré antes, que jamás ha tenido Israel, una fue Hannah Senesh y Moshe Dayan. Ella es conocida como la paracaidista que murió torturada cuando fue atrapada como partisana en Hungría, en Hungría, donde ella había nacido, durante la Segunda Guerra Mundial. Y Moshe Dayan, que es alguien mucho más conocido, fue quien con un solo ojo pudo ver más que nadie como soldado, como decimos en Israel. Y además fue comandante en jefe desde que se enroló, y fue además el soldado más joven que tuvimos en Israel cuando se enroló a los 15 años. Mi escritor favorito también es de allí, se llama Meir Shalev, y es quien me ayudó a entender la Biblia desde un punto de vista secular. Por eso a mí me gusta tanto. Vendría a ser como mi rabino, aunque jamás lo vi personalmente. Aún sigue escribiendo y tratando de juntar el pasado con el presente, respetando la religión, pero dejando a un costado, como a mí me gusta, todas las cosas pesadas. En ese moshav hay tan pocas granjas, y a pesar de todo están otro de mis músicos favoritos, que se llama Aviv Geffen. De aquí salió también otro comandante en jefe del ejército, que tú debes conocer, Shaul Mofaz, la cantante Shula Hen, el famoso religioso periodista, que se hizo religioso, que no lo era, que te nombré antes, Dadi Ben-Ami. Así que imagínate la importancia que tiene este moshav. Pero quiero hablar del fenómeno de los moshavim, más que de este en especial.
Si vemos, como te dije antes, la foto desde arriba de este Moshav, su distribución en círculo sorprende y hasta recuerda un enorme sol. Eso sí, los rayos de este sol no alcanzaron a iluminar el resto del país. Y hoy por hoy, esta idea de comunidad sobrevive solamente en el mismo lugar en donde nació y solo mirándolo desde arriba, como en la foto. Nahalal es el único moshav ideológico que quedó de todos. Así que si la semana pasada fuimos sorprendidos con cosas tan lindas del kibutz, las de hoy no son tan buenas noticias, me voy a explicar, pero también el final es feliz. Esta idea a la que se llamó Moshav fue la de construir un centro ocupado por los edificios comunales y de ahí círculos concéntricos con casas, granjas y finalmente los campos, en ese orden, como si fueran filas. Esta distribución fue escogida no solo porque era la más práctica, sino porque también era la más igualitaria de todas. Esta idea del Moshav nació durante la década del 20 del siglo pasado y fue concebida por un grupo de personas que después de aprender a trabajar en las granjas de los kibutzim habían adquirido la experiencia necesaria como agricultores, pero que no estaban satisfechos con el modelo de vida comunitaria que habían encontrado ahí en los kibutzim. Así como los kibutzim, los moshavim es el plural de moshav, pondrían énfasis en el trabajo comunitario, pero mantendrían la familia como elemento básico de organización social. En un kibutz, como dijimos antes, la tierra es toda comunitaria, mientras que en un moshav se divide en granjas que, aunque son todas del mismo tamaño, se gestionan de manera individual. Mediante un impuesto especial, igual a todos los granjeros, se subvencionan todos los gastos comunitarios de todas las granjas. Cada granjero, o chacrero, como se diga, realiza su propia cosecha, pero es el moshav quien se encarga de comercializarla, junto a las demás granjas. Este también se encarga de comprar los suministros para todas las granjas en conjunto. De esta manera se evita la competencia de precios entre los mismos granjeros del mismo moshav y la explotación hacia estos por parte de los mayoristas y proveedores externos. Otro aspecto positivo es que al quedar los granjeros liberados de estas tareas, pueden centrar todos sus esfuerzos en la granja y así ser más productivos. Aunque las cosechas se venden de manera conjunta, cada granjero recibe la parte que le corresponde por la producción que aporta. Cuando más productivo es el granjero, más beneficios obtiene y por lo tanto puede vivir mejor. En el kibutz, como habíamos dicho, la situación era muy diferente. Desde ya las familias vivían separadas, los padres en una casa propia y los hijos en una guardería, como habíamos contado la semana pasada. Además, todos los miembros disfrutaban del mismo nivel de vida, ya que los beneficios y los salarios se repartían de una manera igual entre todos. Me estoy hablando de los kibutzim. Los moshavim, en cambio, nunca fueron tan revolucionarios como los kibutzim y siempre le huyeron a los experimentos sociales llevados a cabo por ellos. El tema de los hijos que dormían separados de los padres y criados, eran educados separadamente y educados de manera comunal, apartados de ellos, hasta el punto que solo pasaban un par de horas con los niños. Esa cosa en el moshav no fue aceptada, y en el moshav las vidas personales eran totalmente privadas. Y debido a estas diferencias sociales, los moshavim fueron más aceptados por los inmigrantes judíos orientales, los mizrahim. Y el kibutz fue básicamente un movimiento de occidentales, ashkenazim, que si bien invitaron a los orientales, pero cuando ellos vieron cómo vivían las familias y al estar tan apegados y tener sus bases, los valores de ellos estaban basados en la vida familiar, entonces se escaparon y así fue que nacieron los moshavim. Es paradójico que los moshavim son más numerosos en Israel y más populares que los kibutzim en Israel, pero son menos conocidos fuera de Israel. Jamás poseyeron además el mismo prestigio que los kibutzim. Tú habías dicho la semana pasada que los kibutzim tenían un estatus especial, también con la gente que enviaban a los ejércitos y todo eso. Los kibutzim tenían el mismo prestigio, tenían un prestigio, digamos, más alto. Ellos durante mucho tiempo incluso gozaban de un estatus de elita. La distribución del primer moshav Nahalal fue ideada por el arquitecto Richard Kaufman y se convirtió, como dije al principio, en el modelo para muchos moshavim que nacieron antes de la creación del Estado en el 48 y para los que vinieron después también.
La organización en círculos, vuelvo ahora a los moshavim, la organización en círculos concéntricos, por un lado, suponía una buena solución a las necesidades de seguridad, eficiencia y planificación. Pero también mostraba un compromiso con valores igualitarios, ya que no había diferencias entre una casa y la otra. Todas se encontraban a la misma distancia del centro y por lo tanto de los servicios. Una carretera circular rodea hasta ahora el centro, que es donde se encontraban los edificios públicos, tales como escuelas, guarderías, teatro, edificios administrativos, el almacén o incluso la sinagoga que hay en los moshavim. En este centro también se encuentra la piscina o la biblioteca, los pequeños comercios y las plazas para los chicos, que eran todos lugares en común, o son aún lugares en común. Nahalal, como el resto de los moshavim y kibbutzim, empezó a apartarse de sus ideales colectivistas en los años 70. En esos años, además, se empezó a depender cada vez más del trabajo de empleado de afuera, muchos de ellos de árabes vecinos. Y cuando llegamos a los años 80 fueron los peores años para muchos de los moshavim, también para los kibbutzim, como dijimos la semana pasada, ya que comenzaron por sufrir dificultades económicas hasta afectar luego su misma concepción ideológica. La hiperinflación de esos años, de los años 80, llevó a muchos miembros a buscar trabajo afuera del moshav. La vida de los moshavim siguió evolucionando y en los años 90 cada vez más residentes tenían empleos en diferentes sectores fuera de los límites de la comunidad, ya no relacionados con la agricultura y por ende lejos de aquellos ideales del autoempleo. Por lo que en cierta manera los moshavim se empezaban a parecer a pueblos dormitorios en los cuales los habitantes tenían que viajar para trabajar cada día fuera de ellos. Así llegamos a la actualidad. En la actualidad los moshavim, digamos el número que habita los moshavim, menos de la mitad son granjeros y desde los años 90 ya no existen ni responsabilidades ni garantías mutuas entre sus miembros, como que cada uno se cuida de su lugar y no tiene garantías. Cada miembro tiene crédito en solitario y bajo su única responsabilidad, como te dije. Los miembros son también los únicos responsables de las finanzas de sus granjas y de mantener a sus familias. La cooperativa ya tampoco se encarga de comercializar los productos de manera conjunta y cada granjero lo hace por separado y a su modo. Hoy en el año 2018 hay en Israel más de 300 moshavim, todos nacieron y pasaron por las mismas etapas y si queremos generalizar, para terminar, quiero contarte que quien vive en un moshav hoy por hoy es una familia de muchísimos recursos económicos con un nivel socioeconómico muy alto, un nivel de vida mucho más alto que la de cualquier kibutz. A pesar de que ellos más de la mitad trabajan afuera, pero tienen una buena formación y al tener posibilidades de levantar casas con tanta facilidad en terrenos mucho más grandes, entonces tienen un poder económico adquisitivo mucho más grande con ventaja a quien vive en una ciudad o en un kibutz. Vivir en un moshav es como vivir en un country ubicado cerca de la ciudad y disponer de tierras que si en esa época estaban destinadas a la agricultura, hoy están destinadas para, como te dije, a construir casas lujosas a los nuevos miembros de cada meshek, de cada granja, y es por eso que es un lugar deseado por todo israelí, recibir un derecho para poder construir una casa en un moshav, Jorge. Uh-huh. O sea que, aunque al principio tenían algo en común con el kibutz, el tema ideológico, pues cada vez se han ido separando más, ¿no? Aunque también el kibutz ha evolucionado mucho. Sí, empezaron salvo el tema de las familias, todo el resto, o sea, no todo el resto, pero sí habían diferencias, pero la idea era la misma, el socialismo, no el comunismo del kibutz, pero sí el socialismo. Se ayudaron mucho, se levantaron y empezaron a crecer, pero cuando empezaron la crisis económica y también pasaron los años, la ideología, todos nos hicimos un poco más capitalistas, un poco más cerdos, y un poco menos socialistas. No todos, pero sí muchos. Y esa fue la tendencia también del país, aunque siempre se cuidó, digamos, lo básico. Aquí en Israel, ya lo dijimos muchas veces, quizás somos un país capitalista, pero nadie acá se muere de hambre, nadie nunca le va a faltar un derecho de salud, de educación o un techo para dormir, Jorge. Uh-huh. Bueno, y me imagino que llegado a este punto también tienes algún mensaje, ¿no? Sí, hoy el mensaje no se refiere a los moshavim o al moshav. Quiero aprovechar estos minutos que quedan para decirte gracias a ti y a Radio Sefarad,
por permitirme transmitir durante más de un año, todas las semanas, muchas cosas sobre el país en el que vivo y el país el que amo, que es Israel. Quiero aprovechar para decirte hasta luego, que ha sido un placer y ojalá algún día podamos volver a hacer otra serie de programas como estos, pero que por ahora, por mutuo acuerdo, vamos a hacer un recreo, Jorge. Pues nada, un recreo que esperemos que los oyentes también sepan comprenderlo. Esto requiere un esfuerzo de toda la gente que lo hacen de forma voluntaria y a veces uno se cansa, a veces le cuesta encontrar los temas, así que nos vamos a despedir con un Leitraot, hasta la vista, volveremos a vernos, volveremos a encontrarnos seguramente en algún momento del futuro, pero hasta aquí llega este ciclo, este primer ciclo, podríamos decir con optimismo, de Un Bacari suelto en las ondas. Muchas gracias, Sergio Bacari, por todo lo que nos has contado y por todo lo que nos has acercado a la Israel real, no la de los periódicos, no la de las noticias, no la de ni siquiera la propaganda a favor o en contra, sino la de un ciudadano normal y corriente que, como tú siempre destacas, quiere mucho el país en el que está viviendo. Hasta la próxima. Gracias, Jorge. Shalom a todos.